La copa de champaña se me resbaló de los dedos, los cristales estrellándose contra el piso de mármol mientras las palabras de mi nueva nuera resonaban por toda la mansión de la familia Mitchell. Esta es la vergüenza familiar con la que estamos atascados, había anunciado Samantha frente a sus acaudalados padres con esa sonrisa ensayada, apenas rozando mi hombro con su mano perfectamente arreglada. Toda la recepción de la boda pareció detenerse. Los 200 invitados voltearon al mismo tiempo para mirar a la mujer de 55 años vestida con un discreto traje azul marino. Fue entonces cuando el rostro de Robert Mitchell se puso tan pálido como su camisa de smoking. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Pero déjame retroceder un poco para contarte cómo llegamos hasta aquí, porque, cariño, esta historia apenas se está poniendo buena. Me llamo Margaret Thompson, aunque la mayoría me dice Maggie. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de volverme estratégicamente invisible, lo cual resultó ser un entrenamiento excelente para lo que estaba por venir. Mi hijo David llevaba 8 meses saliendo con Samantha y yo la había visto exactamente 2 veces antes de hoy. 2 cenas breves en las que me hizo preguntas bastante incómodas sobre mi estilo de vida modesto y sobre si acaso necesitaría ayuda con los gastos cuando envejeciera. La boda, eso sí, fue espectacular, hay que reconocerlo. La finca de los Mitchell se extendía por 50 acres de campo perfectamente cuidado en Connecticut, con una capilla para 300 personas y jardines que debieron costar una fortuna. Samantha flotó por el pasillo en un vestido que seguramente costaba más de lo que la mayoría gana en varios meses. ¿Y David? David se veía más feliz de lo que lo había visto desde que murió su padre. Yo había elegido mi atuendo con mucho cuidado. Un vestido azul marino de una buena tienda departamental, combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera miradas. Aprendí hace mucho que la clave para mantener cierta privacidad era parecer justo lo que la gente esperaba ver, una viuda viviendo cómoda, pero modestamente. Gracias a la pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto esposo. La ceremonia fue preciosa, aunque no pude evitar notar cómo la mamá de Samantha, Patricia, me evaluaba con la mirada, como si fuera algo fuera de lugar. Pero la recepción fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. La familia Mitchell no había escatimado en gastos, esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y tantas flores que podrían haber abierto su propia florería. Yo me había acomodado en una mesa del rincón, observando a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa, cuando Samantha se me acercó acompañada de sus padres. Mamá, papá, dijo con ese tono empalagoso que me daba caries nada más escucharlo, quiero que conozcan a la mamá de David. Y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. La copa de champaña de Robert Mitchell se quedó congelada a medio camino de sus labios, sus ojos fijos en mi rostro con una expresión de reconocimiento repentino que me revolvió el estómago. Margaret Thompson, susurró. Y de pronto, dejé de ser invisible. Espera, no eres la mujer de la junta de adquisición de Mitchell Holdings de hace 3 años. ¿No eres esa misteriosa inversionista que compró mi empresa? Las palabras de Robert Mitchell cortaron el murmullo de la recepción como cuchillo sobre seda. El color se esfumó del rostro de Samantha mientras miraba entre su padre y yo, su anterior soberbia transformándose en pura confusión. La pulsera de diamantes de Patricia Mitchell atrapó la luz de la lámpara de cristal cuando llevó la mano a su garganta, y casi pude escuchar cómo giraban los engranes en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe cómo se ve la riqueza real. Esperan diamantes, marcas de diseñador, autos lujosos y despliegues obvios. Lo que no esperan es a una mujer con un vestido sencillo pero elegante, que compra en tiendas comunes y maneja un sedán confiable. Y justo en eso me he apoyado los últimos 15 años. Todo empezó con la invención de mi difunto esposo, Tom, una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías en los teléfonos inteligentes. Éramos ingenieros, Tom y yo, trabajando en una empresa tecnológica de Silicon Valley a principios de los 2000. Cuando Tom desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que quizá nos daría lo suficiente para jubilarnos con comodidad. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en $22 millones en 2012. 22 millones. David tenía entonces 24 años, recién egresado de la maestría en mercadotecnia y lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día,
Tom y yo tomamos una decisión que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a David que habíamos recibido un acuerdo sustancial, suficiente para vivir muy bien, pero nada extravagante. Nunca lo cuestionó, probablemente asumió que eran unos cuantos millones como mucho. Lo que David no sabía era que esos 22 millones eran apenas el comienzo. Tom y yo tomamos ese dinero y empezamos a invertir de manera sistemática. Primero en acciones conservadoras de empresas consolidadas, después en compañías en crecimiento conforme aprendíamos el mercado, en bienes raíces en zonas emergentes, en startups tecnológicas con fundamentos sólidos. Tom tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes de que el mercado las descubriera. Para cuando murió, hace 5 años en 2020, nuestro portafolio ya valía más de $800 millones. 800 millones, la misma cantidad que más tarde utilicé para adquirir Michey Holdings, 2 años después de la muerte de Tom. La ironía era deliciosa. Mientras Samantha me lanzaba miradas de lástima y preguntaba si necesitaba ayuda para manejar mis finanzas en la vejez, yo era la inversionista anónima que había rescatado la empresa de su padre. Aquella misma que él casi destruyó por sobreexpansión y un mal manejo de deudas, obligándolo a aceptar la compra por lo que creyó era una firma corporativa de inversión. Esa firma en realidad era una empresa fantasma controlada por mí. Compré Michey Holdings no por malicia, sino porque debajo del mal manejo de Robert había una compañía sólida. Tenía buena estructura, relaciones fuertes con sus clientes y empleados talentosos que solo necesitaban una dirección financiera adecuada. Ahora, la empresa estaba prosperando de nuevo. El hombre que acababa de llamarme una vergüenza familiar había estado viviendo de mis decisiones de negocios los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Robert. Creo que me confunde con alguien más. Pero los dos sabíamos que no era cierto. Podía ver el reconocimiento en sus ojos, el recuerdo de aquella reunión en la sala de juntas donde yo me senté en silencio mientras mis abogados llevaban la negociación. Apenas me había volteado a ver entonces, asumiendo que era solo la esposa de alguien, ahí por compromiso. Ahora, mientras Samantha nos observaba a ambos con una alarma creciente, me di cuenta de que la discreción que había cultivado con tanto cuidado estaba a punto de volverse muy complicada. A la mañana siguiente, me encontraba en mi cómodo departamento, tomando café en mi taza favorita, mientras veía a David caminar de un lado a otro de mi sala como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana, exigiendo respuestas a preguntas para las que yo no estaba lista. Dormir había sido imposible después de la recepción. Mi mente no dejaba de repetir el instante en que Robert Michey me reconoció y el pánico que vi cruzar por los ojos de Samantha. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo David, pasándose las manos por el cabello igual que cuando era niño y se frustraba. «Robert Michey me apartó después de que te fuiste y me hizo preguntas muy directas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Yo me había escabullido discretamente después de la revelación de Robert, alegando cansancio. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían resquebrajado en un solo instante, y no sabía cómo manejar la exposición. David había heredado la intensidad de su padre, aunque la canalizaba de manera distinta. Mientras Tom era metódico y estratégico, David era directo y emocional. ¿Qué clase de preguntas?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Quería saber sobre las patentes de la tecnología de papá, sobre si habías estado involucrada en transacciones importantes de negocios, sobre cuál era en realidad nuestra situación financiera. David dejó de caminar de un lado a otro y me sostuvo la mirada con esos ojos cafés tan serios que había heredado de Tom. «Mamá, parecía pensar que eras algún tipo de gran inversionista». Fue rarísimo. El café de pronto me supo amargo. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo a la vez. David había construido su carrera como gerente senior de marketing gracias a su verdadero talento y esfuerzo. Había ganado su puesto en una firma respetada, comprado su casa con ahorro disciplinado y vivido dentro de sus posibilidades porque creía que esos eran los valores que Tom y yo le habíamos inculcado. ¿Cómo podía explicarle que mientras él trabajaba jornadas de 60 horas para ganarse sus ascensos, yo podría haber comprado toda su empresa sin que mi presupuesto siquiera lo resintiera? Que mientras él ahorraba con disciplina para el enganche de su casa, yo administraba un portafolio con un valor mayor que el de muchos pueblos pequeños.
David, siéntate, le dije con suavidad. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Samantha. Margaret, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que David y yo queremos platicar contigo. Le mostré el mensaje a David y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la preocupación. ¿Qué crees que quiera hablar?, me preguntó. Yo ya me hacía una idea bastante clara. Samantha Michei no era del tipo que dejaba un misterio sin resolver, sobre todo si tenía que ver con dinero. Seguramente había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas y ahora estaba lista para investigar más a fondo. La pregunta era, ¿qué tanto había logrado deducir Robert de aquel breve encuentro en la sala de juntas hace 3 años? Creo, dije con cautela, que tu esposa es más observadora de lo que le hemos dado crédito. En ese momento sonó el teléfono de David y en la pantalla apareció el nombre de Samantha. Contestó de inmediato, y pude escuchar su voz desde el otro extremo de la sala, alegre, pero con un tono artificial. David, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunos asuntos familiares que me encantaría tratar con tu mamá ahora que ya somos oficialmente familia. Cuando colgó, David me miró con la misma expresión que tenía de adolescente cuando sospechaba que yo sabía más sobre sus escapadas nocturnas de lo que estaba dispuesta a admitir. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia?, preguntó David. Desde la ventana de mi departamento observaba el ir y venir familiar de la gente rumbo a sus trabajos. Personas con preocupaciones simples, juntas, pendientes, entregas. Les envidié esa sencillez, esas inquietudes ordinarias que, comparadas con las mías, parecían un lujo. Todo respondía al fin. Necesito contarte todo. Samantha llegó al restaurante 45 minutos antes, ya instalada en una mesa del rincón cuando David y yo entramos. Noté que había elegido el lugar más caro de la ciudad y se había sentado en el punto exacto que le permitía tener la mejor vista de toda la sala. Su cabello rubio, perfectamente peinado, brillaba con la luz de la tarde, y llevaba un traje de diseñador que reconocí de una revista que había hojeado hacía poco. Margaret, David, muchísimas gracias por venir, dijo al ponerse de pie para abrazarnos a ambos. Su sonrisa era deslumbrante, pero alcancé a ver el brillo calculador en sus ojos verdes mientras evaluaba mi vestido negro sencillo y mis joyas discretas. Pedí una buena botella de vino para celebrar que ya somos familia. Era un Bordeaux que costaba más de lo que la mayoría gasta en víveres en un mes. Quedaba claro, Samantha estaba marcando el tono de la conversación. Es encantador, querida, comenté mientras me acomodaba en la silla, aunque quizá un poco extravagante para un almuerzo familiar casual. Oh, yo no creo que haya nada casual en esta familia, ya respondió, sin que su sonrisa titubeara ni un instante. Anoche estuve platicando un buen rato con mi papá sobre sus experiencias en los negocios, y me contó historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversionistas anónimos. David nos miraba a las dos, percibiendo claramente una tensión que no alcanzaba a comprender. Samantha, ¿qué tiene que ver eso con este almuerzo?, preguntó. Ella lo ignoró por completo, enfocándose únicamente en mí. Sabes, Margaret. Yo estudié negocios en Wharton. La finanza corporativa me parece absolutamente fascinante, especialmente las estructuras de inversión complejas y las empresas fantasma. Papá mencionó que cuando Michei Holdings fue adquirida, el comprador fue sorprendentemente discreto. Di un sorbo a mi vino y esperé. Quería que ella diera el primer movimiento real. Lo interesante de los inversionistas discretos, continuó, es que suelen tener muy buenas razones para mantener su privacidad, generalmente una gran fortuna que prefieren mantener fuera del ojo público. Suena razonable, respondí con calma. Samantha se inclinó un poco hacia adelante, con ese tono de quien comparte un secreto jugoso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era callada, elegante, y parecía dejar todo en manos de sus abogados. Pero recordó pensar en ese momento que tenía el porte de alguien acostumbrada a tomar decisiones de peso. David me miraba fijamente ahora, con las piezas empezando a encajar en su mente. Mamá, murmuró. Antes de que pudiera responder, Samantha sacó su celular y nos mostró una fotografía. Era un artículo de noticias de hace 3 años sobre la adquisición de Michei Holdings, que incluía una pequeña imagen de la ceremonia de firma. Ahí,
parcialmente cubierta por abogados y ejecutivos corporativos, se distinguía a una mujer con un vestido azul marino cuyo rostro apenas se alcanzaba a ver. La foto no tiene la mejor calidad, comentó Samantha con tono casual. Pero la postura de la mujer, su estatura, hasta la forma en que sostiene el bolso, es sorprendentemente parecida a la tuya, Margaret. El silencio se alargó entre nosotras mientras David examinaba la imagen, y en su expresión empezaba a reflejarse el reconocimiento. Tuve que admitir la minuciosidad de Samantha, aun cuando sentía como mi privacidad cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Vaya coincidencia, dije al fin. No es así, su sonrisa ahora tenía un filo cortante. Claro, las coincidencias pasan todo el tiempo. Como que las dificultades financieras de mi familia empezaron justo cuando alguien pagó 800 millones por la empresa de mi papá. O que esa misma misteriosa inversionista desapareciera por completo después de la adquisición, como si prefiriera mantenerse en el anonimato. David dejó la copa de vino sobre la mesa con las manos temblorosas. Mamá, por favor dime que no eres quien ella cree que eres. Lo miré, a mi hijo, al joven que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y comprendí que 15 años de engaño bien intencionado finalmente habían alcanzado su límite. David, dije despacio, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te expliqué. La satisfacción de Samantha era evidente en cada línea de su rostro perfectamente compuesto. Pero mientras la veía saborear lo que claramente creía su momento de triunfo, me pregunté si en verdad tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba sentada en la oficina de mi asesor financiero en el centro de la ciudad, observando a James Harrison revisar los documentos que le había pedido. El almuerzo con David y Samantha había terminado con mi hijo saliendo furioso tras confirmarle sus peores sospechas. Y con su flamante esposa lanzando sugerencias veladas sobre la planificación financiera familiar y las responsabilidades compartidas. Ahora necesitaba entender exactamente en qué posición me encontraba. Margaret, debo decir que esta es una petición poco común, comentó James, ajustándose sus lentes de armazón metálico mientras revisaba el perfil financiero de la familia Mitchell, desplegado sobre su escritorio de caoba. ¿A qué se debe tu repentino interés en los antecedentes de la familia de tu nuera? Lo había llamado la mañana después de nuestro desastroso almuerzo, pidiéndole un análisis completo de la situación financiera actual de los Mitchell. Lo que descubrí resultó más complejo de lo que esperaba, porque no me había dado cuenta de que, al comprar Mitchell Holdings, también estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Las cejas de James se arquearon de inmediato. ¿Tu nuera? ¿La que acaba de casarse con David? Cuando asentí, soltó un silbido bajo. Eso sí que es complicado. Dime algo que no sepa, respondí. James abrió varios archivos en su computadora, cruzando la información que yo le había solicitado. Bien, veamos esto de manera cronológica. En 2021, Mitchell Holdings estaba batallando con el servicio de la deuda por los préstamos de expansión que habían tomado en 2019. Robert Mitchell había sobreextendido la compañía comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se apretó, no pudieron sostener la carga financiera. Recordaba bien esa adquisición. Había sido una de mis inversiones más estratégicas. Comprar una empresa fundamentalmente sólida a precio de descuento debido a un problema financiero temporal. ¿Y cuál era la expectativa de la familia en ese momento?, pregunté. Según los registros financieros que obtuvimos, Samantha Mitchell se estaba preparando para ser la eventual sucesora de su padre, respondió James. Ella había trabajado en la empresa durante los veranos de la universidad, completado su maestría en administración con especialidad en negocios familiares, y andaba diciendo a todos que tomaría las riendas de la compañía tras un periodo de transición. Las piezas empezaban a encajar de una manera incómoda. Así que, cuando adquirí la empresa e incorporé una administración profesional, eliminé de un golpe la carrera que ella esperaba. Más que eso, borré lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. James abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado monitoreando algunas indagaciones discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre empresas fantasma, estructuras de adquisición e inversionistas anónimos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué clase de preguntas?, pregunté. Preguntas a nivel profesional. No curiosidad casual,
sino el tipo de investigación que sugiere a alguien con formación en negocios y posiblemente con conexiones legales. Giró su monitor hacia mí. Margaret, creo que tu nuera contrató a un investigador privado. Las implicaciones me golpearon de inmediato. 15 años de estructuras legales cuidadosas y discreción deliberada podían desmoronarse con alguien lo suficientemente motivado y con recursos para hacerlo. ¿Qué tan vulnerables estamos?, pregunté. Depende de qué tan profundo quieran escarbar y qué piensen hacer con la información, respondió James, con expresión seria. Tus protecciones de privacidad son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación determinada y con respaldo legal podría, eventualmente, rastrear las estructuras de propiedad hasta ti. Pensé en el comportamiento de Samantha durante el almuerzo. La manera en que había presentado sus hallazgos, como una jugadora de ajedrez mostrando su jugada ganadora, me quedó grabada. ¿Qué me recomendarías?, pregunté. Honestamente, adelántate a esto. Si está armando un caso para algún tipo de reclamo financiero o de obligación familiar, es mejor controlar la narrativa que ser expuesta por ella. James se recargó en su silla, pensativo. Pero, Margaret, hay algo más que debes considerar. Si esto se hace público, no solo te va a afectar a ti. La carrera de David podría verse comprometida si parece que su éxito estuvo ligado a una riqueza familiar de la que él ni siquiera sabía. No había pensado en ese ángulo. La reputación de David en el mundo del marketing estaba construida sobre su propio mérito. Si llegaba a saberse que su madre era una gran inversionista, la gente podría cuestionar cada ascenso que había obtenido, cada relación con clientes que había construido. La ironía era amarga. Había ocultado mi fortuna para protegerlo, y ahora ese mismo secreto podía arruinar todo lo que él había logrado. Hay una cosa más, continuó James, sacando un último documento. La situación financiera actual de la familia Michey es más frágil de lo que aparenta. Han estado sosteniendo su estilo de vida con crédito y préstamos, probablemente esperando que Robert encontrara otra oportunidad de negocio, o que Samantha se casara con alguien rico. Y ahora, ella cree que ya lo hizo. Exacto. Pero, Margaret, si ellos están planeando algún tipo de acercamiento para pedir apoyo financiero o querer involucrarse en tus inversiones, tienes que estar preparada para lo que eso podría significar. Esto ya no será una simple plática familiar. Al salir de la oficina de James, me di cuenta de que estaba frente a la misma decisión que Tom y yo habíamos tomado hace 15 años. Solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez no solo protegería la independencia de mi hijo. Estaba luchando para evitar que todo lo que había construido se volviera en contra de mi familia. Esa misma noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella del buen vino que Tom y yo habíamos estado guardando para ocasiones especiales. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa del comedor. Si Samantha quería jugar a ser investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada para subestimar. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia que yo misma casi había olvidado. Tom y yo no habíamos tenido suerte nada más con la venta de su patente. Habíamos sido meticulosos, investigando cada inversión, diversificando con cuidado y reinvirtiendo las ganancias en oportunidades emergentes. Aquellos 22 millones iniciales habían crecido a 50 millones en 2015, luego a 200 millones en 2018. Para cuando Tom murió, ya valíamos más de 800 millones, y yo había seguido haciendo crecer esa cifra con constancia. Pero lo más importante era que había estado construyendo algo mucho más grande que simple riqueza. Poseía participaciones significativas en 12 diferentes empresas, tenía acuerdos de licenciamiento sobre 17 tecnologías distintas e inversiones que iban desde energía renovable hasta biotecnología. No era solo rica, estaba conectada con la innovación de maneras que ni siquiera James comprendía del todo. Mi celular vibró con un mensaje de David. Mamá, Samantha y yo queremos ir mañana en la tarde. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me solté a reír. ¿Samantha tenía ideas? Claro que me imaginaba cuáles podrían ser. Seguramente algo que incluyera fideicomisos, reuniones familiares y un enfoque más colaborativo en la toma de decisiones financieras.
Lo que aún no entendía era que yo llevaba manejando expectativas y protegiendo mis intereses mucho antes de que ella empezara a trabajar en los negocios. Abrí los documentos legales que James me había entregado sobre las finanzas de la familia Mitchell. Su situación era más frágil de lo que había pensado al inicio. La propiedad familiar estaba hipotecada en un 80% de su valor actual. Sus cuentas de inversión habían sido vaciadas poco a poco para mantener su estilo de vida, y tenían obligaciones de crédito considerables ligadas a la idea de Robert de que, tarde o temprano, monetizaría sus relaciones de negocios. Robert Mitchell creía que se había retirado cómodamente gracias a la venta de su empresa. Pero la realidad era mucho más complicada. Gran parte de sus ingresos de jubilación provenían de honorarios de consultoría y de asientos en consejos de administración que yo misma había gestionado a través de la nueva administración de Mitchell Holdings. Su vida cómoda dependía mucho más de mi propiedad continua de lo que él mismo alcanzaba a comprender. Y eso era apenas la superficie. Encendí mi laptop y empecé a investigar los detalles de las actividades recientes de Samantha. Si de verdad había contratado a un investigador privado, debía haber rastros, registros financieros, patrones de comunicación, cambios en su rutina diaria que indicaran que estaba armando un caso para algo. Lo que encontré fue tan fascinante como preocupante. Samantha, en efecto, había contratado a una firma de investigación privada especializada en rastreo de activos corporativos. También había estado en contacto con un abogado especializado en disputas sobre herencias familiares. Lo más revelador fue descubrir que en el último mes había abierto varias cuentas de crédito nuevas, seguramente financiando su investigación con la expectativa de que al final le diera grandes frutos. Ella no se había casado con mi hijo por amor. Lo había hecho como parte de una estrategia de inversión. El vino me estaba poniendo filosófica, o quizás simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Llevaba 15 años siendo la viuda discreta, conforme con dejar que la gente pensara que vivía cómoda pero modestamente, mientras en silencio construía algo mucho más grande. Pero la pequeña actuación de Samantha en la recepción de la boda había cambiado algo fundamental en mí. Estaba cansada de que me subestimaran, más que cansada, estaba harta. Mañana, cuando David trajera a su esposa para discutir sus ideas sobre el futuro financiero de nuestra familia, iba a darles una lección sobre quien habían decidido investigar. Porque Margaret Thompson, la inversionista cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Margaret Thompson, la oponente estratégica. Y yo tenía 15 años de experiencia ganando juegos que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. David llegó a mi departamento la siguiente noche con Samantha, ambos comportándose como diplomáticos entrando a una negociación delicada. Había preparado su visita con cuidado, puso un plato sencillo de quesos y frutas y abrí una botella de vino de precio moderado. Nada que diera la impresión de los recursos que en realidad tenía. Mamá, gracias por aceptar sentarte a hablar con nosotros, empezó David, con ese tono prudente de alguien que camina sobre un campo minado. Sé que los últimos días han sido complicados. Samantha había elegido un traje sastre conservador para la ocasión. Su formación en administración de empresas se notaba tanto en la carpeta que traía consigo como en la manera en que se acomodó en mi sillón. Margaret, quiero comenzar diciendo que todo lo que hablemos esta noche se queda en la familia. Estamos del mismo lado aquí. Casi sonreí ante su presunción. Claro, querida. ¿De qué querías hablar? Abrió su portafolio, mostrando varios documentos que claramente había preparado con esmero. Bueno, estuve pensando en nuestra conversación durante el almuerzo y me doy cuenta de que quizá empezamos con el pie equivocado. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo en la planeación financiera de la familia. ¿Colaborativo en qué sentido?, pregunté. David se movió incómodo a su lado, sin estar del todo seguro de hacia dónde se dirigía todo aquello. Samantha tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos los involucrados, añadió, sin mucha convicción. La voz de Samantha adoptó entonces el tono seguro de alguien que presenta una propuesta de negocios. La riqueza familiar funciona mejor cuando se maneja estratégicamente a lo largo de las generaciones. David y yo hemos estado discutiendo cómo podríamos crear una estructura que proteja tu privacidad, al mismo tiempo que brinde más transparencia para la planificación familiar, dijo Samantha, revelando finalmente el verdadero propósito de la reunión. Tomé un sorbo de vino y esperé a que continuara.
Estamos pensando en establecer una fundación familiar, prosiguió, algo que nos permita hacer donaciones caritativas, al mismo tiempo que ofrece ciertas ventajas fiscales y coordinación de inversiones. Sacó lo que parecía un documento legal preliminar. La audacia era impresionante. Había descubierto que tenía dinero y, de inmediato, había empezado a planear cómo acceder a él, con consultas legales y propuestas formales incluidas. Eso suena muy completo, comenté con calma. La fundación estaría controlada por un consejo de fideicomisarios familiares, continuó entusiasmada. Tú, yo, David y, eventualmente, cualquier hijo que podamos tener. Nos permitiría a todos participar en decisiones financieras importantes, manteniendo la supervisión adecuada. David miraba los documentos que ella había preparado, visiblemente abrumado. Samantha, quizá deberíamos ir más despacio, dijo. Esto es mucho para procesar. En realidad, David, creo que tu esposa ha pensado considerablemente en esta propuesta, respondí con tranquilidad. Dime, Samantha, ¿qué tipo de financiamiento inicial imaginabas para esta fundación? Sus ojos brillaron ante lo que interpretó como interés. Bueno, eso dependería del alcance de las actividades caritativas que quisiéramos emprender. Encendí mi laptop y comencé a investigar los detalles de las actividades recientes de Samantha. Si realmente había contratado a un investigador privado, habría rastros, registros financieros, patrones de comunicación, cambios en su rutina diaria que indicaran que estaba armando un caso para algo. Lo que descubrí fue tan fascinante como preocupante. Samantha, efectivamente, había contratado una firma de investigación privada especializada en rastreo de activos corporativos. También había estado en contacto con un abogado especializado en disputas sobre patrimonios familiares. Lo más revelador, en el último mes había abierto varias cuentas de crédito nuevas, probablemente financiando su investigación con la expectativa de obtener un gran beneficio. Ella no se había casado con mi hijo por amor, se había casado como parte de una estrategia de inversión. El vino me ponía filosófica, o quizás simplemente me estaba mostrando honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, dejando que la gente asumiera que vivía cómoda pero modestamente, mientras yo construía en silencio algo mucho más sustancial. Pero la pequeña actuación de Samantha en la recepción de la boda había cambiado algo fundamental en mí. Estaba cansada de que me subestimaran, más que cansada, estaba harta. Mañana, cuando David trajera a su esposa para discutir sus ideas sobre el futuro financiero de nuestra familia, les daría a ambos una lección sobre a quien habían decidido investigar. Porque Margaret Thompson, la inversionista cuidadosa, estaba a punto de convertirse en Margaret Thompson, la oponente estratégica. Y yo tenía 15 años de experiencia ganando juegos que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. David llegó a mi departamento la noche siguiente acompañado de Samantha, ambos con una postura de diplomáticos a punto de iniciar una negociación delicada. Yo me había preparado cuidadosamente para su visita. Puse un plato sencillo de quesos y frutas y abrí una botella de vino de precio moderado. Nada que insinuara los recursos que realmente tenía a mi disposición. Mamá, gracias por aceptar sentarte a hablar con nosotros, comenzó David, con el tono cauteloso de alguien que pisa un campo minado. Sé que los últimos días han sido complicados. Samantha había elegido un traje sastre conservador para la ocasión. Su formación de MBA se notaba tanto en la carpeta que llevaba consigo como en la manera en que se acomodó en mi silla. Margaret, quiero empezar diciendo que todo lo que hablemos esta noche se queda dentro de la familia. Estamos todos del mismo lado. Casi esbocé una sonrisa ante su presunción. Claro, querida. ¿De qué querías hablar? Abrió su portafolio, mostrando varios documentos que claramente había preparado con cuidado. He estado pensando en nuestra conversación durante el almuerzo y me doy cuenta de que quizá empezamos con el pie equivocado. Lo que me gustaría proponer es un enfoque más colaborativo en la planificación financiera familiar. ¿Colaborativo en qué sentido?, pregunté. David se movió incómodo a su lado, claramente inseguro sobre hacia dónde se dirigía todo eso. Samantha tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos los involucrados, añadió. La cuestión es, Margaret, continuó Samantha, con la voz segura de alguien que presenta una propuesta de negocios. La riqueza familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a lo largo de las generaciones.
David y yo hemos estado discutiendo cómo podríamos crear una estructura que proteja tu privacidad, al mismo tiempo que brinde más transparencia para la planificación familiar, dijo Samantha, revelando finalmente el verdadero propósito de la reunión. Tomé un sorbo de vino y esperé a que continuara. Estamos pensando en establecer una fundación familiar, prosiguió, algo que nos permita hacer donaciones caritativas, al mismo tiempo que ofrezca ventajas fiscales y coordinación de inversiones. Sacó lo que parecía un documento legal preliminar. La audacia era impresionante. Había descubierto que tenía dinero y de inmediato empezó a planear cómo acceder a él, con consultas legales y propuestas formales incluidas. Eso suena muy completo, comenté con calma. La fundación estaría controlada por un consejo de fideicomisarios familiares, continuó entusiasmada. Tú, yo, David y, eventualmente, cualquier hijo que podamos tener. Nos permitiría a todos participar en decisiones financieras importantes, manteniendo la supervisión adecuada. David miraba los documentos que ella había preparado, visiblemente abrumado. Samantha, quizá deberíamos ir más despacio, dijo. Esto es mucho para procesar. En realidad, David, creo que tu esposa ha pensado bastante en esta propuesta, respondí tranquilamente. Dime, Samantha, ¿qué tipo de financiamiento inicial imaginabas para esta fundación? Sus ojos se iluminaron ante lo que interpretó como interés. Bueno, eso dependería del alcance de las actividades caritativas que quisiéramos emprender. Estaba pensando que quizá podríamos comenzar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Tal vez 50 o 60 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. 50 o 60 millones como punto de partida, de una mujer que hacía menos de una semana me había llamado un bochorno familiar. ¿Y la estructura del consejo que mencionaste?, continué con tono conversacional, ¿cómo se repartirían los derechos de voto? Creo que la representación igualitaria tiene más sentido, respondió con confianza. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Apoyé mi copa de vino y la miré directamente. Samantha, ¿puedo preguntarte algo con honestidad? Claro. ¿Amas a mi hijo? La pregunta claramente la tomó por sorpresa. Echó un vistazo a David y luego volvió su mirada hacia mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Amas a David por quien es, o amas lo que crees que casarte con él podría proporcionarte? El silencio en la habitación era casi eléctrico. David miraba entre nosotras con creciente alarma, y la fachada controlada de Samantha empezaba a resquebrajarse. Creo que eso es una caracterización injusta de nuestra relación, dijo finalmente. Lo es, me levanté y caminé hacia mi librero, sacando una carpeta que había preparado. Porque tengo información que quizá ayude a aclarar las cosas. Regresé a mi asiento y abrí la carpeta, revelando el informe de investigación que James había preparado sobre las actividades recientes de Samantha. Su rostro palideció al reconocer algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Aseford Private Investigations durante las últimas 2 semanas, dije con calma. Aparentemente, los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa y rastrear a inversores anónimos. Bastante caro, por lo que puedo ver. David miraba a su esposa con incredulidad creciente. Samantha, contrataste investigadores privados. No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo estaba tratando de entender mejor la situación financiera de nuestra familia. Estabas armando un caso, corregí. Estos registros muestran que también consultaste con Harrison Webb y Associates, un despacho de abogados especializado en disputas sobre patrimonios familiares y fideicomisos. Saqué otro documento. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas cuentas de crédito en el último mes, anticipando tus esperadas mejoras financieras familiares. Eso es asumir demasiado, dijo Samantha, ya completamente alterada. Margaret, tienes que entender, intentó justificarse. Solo estaba tratando de proteger los intereses de nuestra familia. Si hay activos sustanciales involucrados, necesitamos planear adecuadamente. ¿Los intereses de quién, exactamente?, pregunté. Porque según este perfil financiero que preparó James, la situación de tu familia es considerablemente más precaria de lo que han dado a entender. Extendí varios documentos más sobre la mesa de centro.
La propiedad de tus padres está hipotecada en casi un 80% de su valor, dije, extendiendo los documentos sobre la mesa. Sus cuentas de inversión se han ido agotando para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Michey Holdings. La mayor parte de sus ingresos actuales proviene en realidad de los honorarios de consultoría que yo he mantenido a través de la nueva administración de la empresa. David leía los documentos, su rostro pasando por confusión, enojo y algo que parecía desconsuelo. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque, David, cuando alguien intenta investigarme, yo los investigo a ellos, respondí. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo de dinero prestado y a contrarreloj durante los últimos 3 años. Samantha logró recuperar la voz, aunque temblorosa. Eso no cambia el hecho de que ahora somos familia, que deberíamos trabajar juntos en lugar de pelearnos. Tienes toda la razón, dije, poniéndome de pie y caminando hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntos. La pregunta es, ¿qué clase de trabajo tenían en mente? Me volví para mirarlos a ambos. Porque esto es lo que creo que pasó. Descubrieron que tengo dinero y de inmediato comenzaron a planear cómo acceder a él. No cómo contribuir a él, ni cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para que ustedes tuvieran el control sobre las decisiones de gasto. Eso no es justo, protestó Samantha. No lo es, dije, sacando un documento más de mi carpeta. Esta es una grabación de una conversación telefónica que tuviste con tu compañera de universidad 3 semanas antes de conocer a David. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden ofrecer seguridad financiera y que buscas a alguien de una familia estable, con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue absoluto. David miraba a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. Y Samantha parecía estar calculando qué tan rápido podría escapar de esta conversación. David, dije suavemente, creo que necesitas preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente la persona que pensabas que era. Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de que este enfrentamiento apenas comenzaba. Samantha Michey no era del tipo que se rinde fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. Si antes había sido estratégica, ahora estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó David en voz baja. Miré a mi hijo, al hombre que había criado para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora descubrimos de qué está hecho realmente cada quien. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un silencio cuidadoso. David se mudó temporalmente a su apartamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo y entender que era real ya. Samantha había salido furiosa de mi departamento esa noche, pero no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación como una declaración de guerra. Ella resultó ser más peligrosa de lo que había anticipado. La primera señal de problemas llegó un viernes por la mañana, cuando James Harrison me llamó, su voz tensa por la preocupación. Margaret, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas ante la SEC sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales que sugieren que están construyendo un caso por algún tipo de violación regulatoria. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué tipo de violaciones? Falta de divulgación adecuada de la propiedad beneficiaria en empresas cotizadas, posible uso de información privilegiada en algunas de tus adquisiciones. Dudas sobre si tus empresas pantalla han reportado correctamente sus actividades. Hizo una pausa. Margaret, esto ya no es curiosidad casual. Alguien está tratando de armar un caso legal en tu contra. Supe exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan serio es esto? Depende de lo que encuentren y que planeen hacer con ello. Tus estructuras son legales, pero los arreglos financieros complejos a veces pueden parecer sospechosos para los reguladores que no comprenden el contexto completo. Si presentan una denuncia formal, podrías enfrentarte a meses o incluso años de investigación, aun si al final quedas exonerada. Las implicaciones serán abrumadoras. No solo los costos legales y el tiempo, sino la publicidad que destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué me recomiendas? Honestamente, termina esto antes de que empeore. Cualquier disputa familiar que haya desencadenado esta investigación debe resolverse rápidamente, porque el escrutinio regulatorio tiende a expandirse más allá de la queja original.
Colgué y me senté en mi departamento, pensando en mis opciones. Samantha había escalado de una investigación privada a una posible guerra legal, probablemente esperando obligarme a un acuerdo antes que arriesgarse a una exposición pública. En realidad, era una estrategia astuta, aunque moralmente cuestionable. Mi teléfono sonó. Apareció el nombre de David en la pantalla. Mamá, necesitamos hablar. Ha pasado algo. Llegó una hora después, con aspecto agotado y más envejecido de lo que sus 32 años sugerían. Samantha solicitó la separación, dijo sin preámbulo. Su abogado dice que le preocupa la posibilidad de responsabilidades financieras por activos familiares no declarados. Casi llegué a admirar su minuciosidad. Al solicitar la separación, se estaba protegiendo legalmente mientras se posicionaba para un posible acuerdo de divorcio. Lo siento, David. ¿De verdad lo sientes? Me miró con ojos que contenían más dolor que enojo. Porque parece que orquestaste todo esto. Como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara para demostrar algún punto sobre sus motivaciones. La acusación dolió más de lo que esperaba. David, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Solo quería que entendieras con quién te habías casado antes de que fuera demasiado tarde para tomar una decisión informada. Sí, investigando a su familia, examinándola como si fuera una criminal, poniendo en riesgo su seguridad financiera. Él negó con la cabeza. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso dolió, pero lo superé. Sigo siendo la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que tuvieras éxito por tus propios méritos y no por el dinero de la familia. Y mira cómo resultó todo, dijo él con amargura. Mi esposa me está dejando. La situación financiera de su familia se está derrumbando. Y ahora descubro que mi madre es una especie de magnate corporativa que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quise acercarme a él para consolarlo como cuando era niño y tenía una rodilla raspada o un juguete roto. Pero la distancia entre nosotros se sentía insalvable. David, hay algo más que necesitas saber. Samantha ha presentado quejas ante los reguladores federales sobre mis actividades de inversión. Está tratando de obligarme a enfrentar una batalla legal pública. Me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas comienza. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, David me miró con algo que podría haber sido el inicio de la comprensión. ¿Qué necesitas que haga? La reunión tuvo lugar el lunes siguiente en la sala de conferencias de James Harrison. Estábamos presentes, yo, David, Samantha, su abogado Marcus Webb, y sus padres, Robert y Patricia Michie. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Aclaremos por qué estamos aquí, comenzó Marcus Webb, ajustándose el costoso traje mientras esparcía documentos sobre la mesa de caoba. Mi clienta ha descubierto que la señora Thompson ha estado ocultando activos sustanciales mientras permite que la familia de la esposa de su hijo enfrente dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño o una posible impropiedad financiera que merece ser investigada. James Harrison, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Webb, las actividades financieras de la señora Thompson son completamente legales y debidamente reportadas. Las quejas recientes de su clienta ante los reguladores parecen estar motivadas por agravios personales más que por preocupaciones legítimas. Samantha se inclinó hacia adelante, con la voz cuidadosamente controlada. Esto no se trata de agravios personales. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Margaret ha estado manipulando la vida de las personas mientras finge ser alguien que no es. Finalmente hablé. Samantha, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas con bajo rendimiento y las mejoré. Mantener mi privacidad fue una elección porque prefiero la discreción a la publicidad. Ninguna de esas cosas es ilegal ni inmoral. Compraste la empresa de mi padre y lo dejaste creer que había fracasado como empresario, replicó ella. Su padre sí fracasó como empresario, respondí con calma. Yo salvé su compañía y protegí los empleos de sus empleados. Bajo su gestión, Michie Holdings habría estado en quiebra en pocos meses.
Robert Mitchell, que había permanecido en silencio hasta ahora, aclaró su garganta. Señora Thompson, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que ha sido estratégica al ocultar su participación en los asuntos de nuestra familia. Estratégica, sí. Engañosa, no. Usted nunca preguntó sobre mis actividades de inversión, y yo no tenía obligación de ofrecer esa información voluntariamente. Marcus Webb sacó una carpeta gruesa. Señora Thompson, tenemos evidencia de que ha usado su posición financiera para manipular múltiples situaciones relacionadas con la familia de mi clienta, los honorarios de consultoría pagados al señor Mitchell, la sincronización de varias decisiones empresariales que afectaron su estabilidad financiera, e incluso la investigación sobre las actividades personales de mi clienta. ¿Evidencia de qué exactamente?, preguntó James. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré alrededor de la mesa a estas personas que creían entender el juego que estaban jugando. Señor Webb, déjeme dejar algo muy claro. No controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero le debes honestidad a tu hijo, intervino Samantha. Y respeto básico a tu nuera. Respeto, sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Me presentaste como una vergüenza familiar en la recepción de tu boda. Contrataste investigadores para indagar en mis asuntos privados. Presentaste quejas ante los reguladores para intentar obligarme a un acuerdo financiero, y ahora quieres darme una lección sobre respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. David, que había permanecido callado durante toda la reunión, finalmente habló. ¿Qué quieres, Samantha? ¿Qué se necesitaría para terminar con esto? Ella intercambió miradas con su abogada, luego me miró directamente. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, pregunté. Marcus Webb sacó otro documento. Estamos proponiendo una estructura de fideicomiso familiar con gobernanza compartida y políticas de distribución definidas. La señora Thompson contribuiría con una porción sustancial de sus activos al fideicomiso, que sería administrado por una junta familiar en beneficio de todos los miembros. Casi me reí ante la audacia. ¿Quieres que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluye a personas que me han estado investigando y presentando quejas en mi contra? Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, dijo Samantha. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de conferencias, mirando hacia la calle de la ciudad donde la gente seguía con su vida normal, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos arriba. Tengo una contraoferta, dije finalmente. Me giré para mirar a la sala. Samantha, tienes 72 horas para retirar todas las quejas regulatorias y cesar cualquier actividad de investigación. A cambio, proporcionaré un acuerdo que permita a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencias de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Marcus Webb con desconfianza. $5 millones, pago único. A cambio, firman acuerdos de no volver a contactar a mi hijo ni a mí nunca más. La sala quedó completamente en silencio. David me miraba atónito. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pero yo estaba completamente seria. Acababa de ofrecer pagar $5 millones para eliminar de nuestras vidas a personas tóxicas de manera permanente. Y, a juzgar por las expresiones alrededor de la mesa, todos comenzaban a entender exactamente cuán seria estaba en proteger lo que me importaba. 5 millones, repitió Samantha despacio, como probando cómo sonaban las palabras. Nunca volver a contactar a David. Correcto. Marcus Webb ya estaba calculando. Lo veía en sus ojos. 5 millones eran más de lo que su cliente podría esperar ganar en cualquier procedimiento legal, y sin el riesgo de años de litigio. Señora Thompson, es una oferta generosa, pero parece más diseñada para romper un matrimonio que para resolver un conflicto familiar. Señor Webb, el matrimonio ya estaba roto. Simplemente estoy ofreciendo pagar por un final limpio en lugar de uno desordenado. David se levantó de golpe. Mamá, basta. Los dos, basta. Miró alrededor de la sala con una expresión de total disgusto. Esto es una locura.
Estamos aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera una transacción de negocios. ¿No es eso exactamente lo que ha sido?, pregunté con calma. Se volvió hacia Samantha, con un dolor en la voz que me partía el corazón. Samantha, necesito que respondas algo honestamente. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensabas que venía de dinero? El silencio se extendió por casi un minuto completo. David, esa no es una pregunta justa, dijo ella finalmente. Es la única pregunta que importa, respondí suavemente. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones cuidadosas como madre, discreción financiera y secretos protectores se cristalizaron en un solo momento de claridad. 5 millones, repetí, mirando directamente a Samantha. Además, arreglé que tus padres conservaran su casa y que tu padre mantuviera su puesto de consultoría en Mitchell Holdings. Firmas los papeles y te alejas de mi familia. ¿Y si me niego?, sonrió ella. Y por primera vez en todo este proceso, mi sonrisa era completamente genuina. Entonces no obtienes nada. Tus padres pierden la casa, tu padre pierde su ingreso, y tú pasarás los próximos años en procesos legales que te costarán mucho más de lo que podrías esperar ganar. Marcus Webb le susurraba urgentemente al oído, probablemente explicándole la realidad matemática de la situación. 5 millones en mano contra años de litigio costoso con un resultado incierto. Necesito tiempo para considerarlo, dijo Samantha. Tienes hasta mañana al mediodía, respondí. Después de eso, la oferta caduca y tendrás que enfrentar las consecuencias de las denuncias que presentaste. Cuando se disolvió la reunión, David se quedó atrás mientras los demás salían. Mamá, ¿realmente acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Se quedó en silencio por un largo momento. ¿Y si ella acepta el dinero? Entonces sabrás exactamente quién era y podrás seguir con tu vida. ¿Y si no lo hace? Entonces igual sabrás quién era, y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. David me miró con algo que podría haber sido admiración mezclada con miedo. ¿Cuándo te volviste tan despiadada? Pensé en la pregunta seriamente. Creo que siempre lo fui, David. Solo que nunca había tenido una razón para mostrarlo antes. A la mañana siguiente, a las 11:47 de la mañana, Marcus Webb llamó a James Harrison para aceptar la oferta de conciliación. Para las 5 de la tarde, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Samantha tomó los 5 millones de dólares y desapareció de nuestras vidas con la misma facilidad con la que nunca hubiera existido. David solicitó el divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien. Se llama Sara. Es maestra y no tiene idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un buen departamento y manejaba un auto confiable, dijo que parecía el tipo de mujer que tiene sus prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo en mi pecho que había estado tenso durante años finalmente se relajaba. Suena perfecta. ¿Cuándo la conoceré? El próximo domingo. Pero, mamá, cuando cenemos, ¿puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar a la gente con respeto? ¿Puedes dejar a la magnate corporativa en casa? Me reí, dándome cuenta de que después de 15 años ocultando quién era, finalmente había aprendido la diferencia entre ser invisible y ser privada. Por supuesto, cariño. Pero si resulta que está investigando nuestras finanzas familiares, se acabaron los acuerdos. Trato hecho, dijo, y pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro se veía tan brillante como siempre había planeado que sería.